Nunca imaginé que el mayor error de mi vida sería también el inicio de algo imposible. El día que mi hijo de 3 años entró a la oficina de mi jefe multimillonario, todo cambió para siempre. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ***. El sonido del despertador no fue lo que me despertó esa mañana. Fue el silencio. Ese silencio extraño que toda madre aprende a temer. Abrí los ojos de golpe. ¿Mateo? Nada. Me incorporé en la cama, el corazón latiendo más rápido de lo normal. La luz del amanecer apenas se filtraba por la ventana del pequeño apartamento, iluminando los juguetes esparcidos por el suelo. Todo estaba demasiado quieto. Mateo, repetí, esta vez más alto. Un pequeño golpe en la puerta del baño me hizo levantarme de inmediato. Caminé descalza, con ese presentimiento que te aprieta el pecho sin pedir permiso. Abrí la puerta. Ahí estaba él, sentado en el suelo, completamente vestido con una de mis blusas como capa, mirándose en el espejo con una sonrisa triunfante. Mamá, soy un superhéroe. El aire volvió a mis pulmones. ¿Sabes que casi me matas del susto? Dije, llevándome una mano al pecho. Él solo rió. Esa risa era lo único que me mantenía de pie en un mundo que parecía decidido a derrumbarse sobre mí. Mateo tenía 3 años. 3 años de caos, ternura y una responsabilidad que nunca planeé tener sola. Pero ahí estábamos. Solo nosotros dos contra todo. Vamos, campeón, le dije, agachándome frente a él. Hoy tienes que portarte bien. Mamá no puede llegar tarde otra vez. ¿El señor Serio va a gritar? Sonreí con tristeza. Probablemente. El señor Serio tenía nombre, Marco de Luca. Mi jefe. Multimillonario. Impredecible. Y el hombre que podía despedirme con una sola mirada. Mientras preparaba el desayuno, pan tostado ligeramente quemado y café demasiado fuerte, mi mente ya estaba en la oficina. En los correos sin responder. En los informes atrasados. En las miradas frías de Marco que siempre parecían decir, no perteneces aquí. Y tal vez tenía razón. No pertenecía. Una madre soltera, con un hijo pequeño, sobreviviendo mes a mes, no encajaba en un mundo de trajes caros y decisiones millonarias. Pero necesitaba ese trabajo. Lo necesitábamos. Mateo. Rápido, le dije mientras le abotonaba la camisa. Hoy vas a venir conmigo, pero tienes que prometerme algo. Él levantó 3 deditos. Promesa de superhéroe. No puedes correr por la oficina. No puedes tocar nada. Y sobre todo, lo miré directamente a los ojos, no puedes entrar en la oficina del señor Marco. ¿Por qué? Porque ese hombre podía destruir nuestra vida en segundos. Pero no se lo dije. Porque es peligroso. Mateo asintió, con esa seriedad que solo los niños pequeños pueden fingir durante 5 segundos. Debí saberlo. Debí saber que ese día no iba a salir como lo planeé. El edificio donde trabajaba parecía aún más intimidante esa mañana. Vidrio, acero y silencio. Todo perfectamente organizado, perfectamente frío. Como él. Buenos días, murmuré al pasar por recepción, evitando miradas. Sentía los ojos sobre mí. Siempre era así cuando llevaba a Mateo. Aunque fuera necesario. Aunque no tuviera otra opción. Mamá, susurró él, agarrando mi mano. ¿Aquí viven los ricos? Casi reí. Aquí trabajan. Nos instalamos en mi pequeño escritorio, en una esquina donde esperaba que pasara desapercibido. Le di papel, lápices, y su juguete favorito.
Recuerda la promesa. Promesa de superhéroe, repitió. Y por un momento, le creí. Las horas comenzaron a pasar. Correos. Llamadas. Archivos. Todo se acumulaba como una ola que estaba a punto de romper. Y entonces, Lucía. Esa voz. Grave. Firme. Inconfundible. Levant la vista. Marco de Luca estaba frente a mi escritorio. Traje oscuro. Mirada aún más oscura. Presencia. Imposible de ignorar. Necesito ese informe en mi oficina. Ahora. Sí, señor, respondí rápidamente, poniéndome de pie. Podía sentir como mi pulso se aceleraba. Y asegúrese de que. Su mirada bajó brevemente hacia Mateo. Esto no vuelva a suceder. No dijo más. No tenía que hacerlo. Asentí, sintiendo el peso de su juicio. Lo siento, no tengo con quien dejarlo hoy. Pero él ya se había ido. Como siempre. Frío. Distant. Inalcanzable. Respiré hondo, intentando recomponerme. Mateo, quédate aquí. No te muevas. Sí, mamá. Tomé los documentos y caminé hacia la oficina de Marco. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sabía que no le gustaban las interrupciones. Sabía que odiaba los errores. Y yo, era ambos. Golpeé la puerta. Adelante. Entree. El aire dentro de su oficina era diferente. Más denso. Más silencioso. Él estaba de espaldas, mirando por la enorme ventana que daba a la ciudad. Aquí está el informe, señor. Lo dejé sobre su escritorio, intentando no hacer ruido. Déjelo ahí. Su voz era distante. Casi, cansada. Me giré para salir. Y entonces, un pensamiento me atravesó. ¿Qué pasaría si perdía este trabajo? ¿Qué pasaría con Mateo? Con nosotros. Cerré la puerta detrás de mí, intentando dejar ese miedo encerrado ahí dentro. Pero no lo logré. Porque cuando regresé a mi escritorio, Mateo ya no estaba. El mundo se detuvo. ¿Mateo? Nada. El papel en el suelo. Los lápices esparcidos. Y un silencio que ya conocía demasiado bien. Mateo. Susurré, sintiendo como el pánico comenzaba a subir por mi pecho. Mi levant de golpe. ¿Mateo? La gente comenzó a mirarme. No me importó. Caminé más rápido. Luego corrí. Pasillo tras pasillo. Oficinas. Salas. Recepción. Nada. ¿Han visto a mi hijo? Pregunté, casi sin aire. Negaciones. Miradas incómodas. Silencio. Y entonces lo entendí. La única puerta que no había revisado. La única que le había prohibido. La oficina de Marco. Mi corazón golpeaba tan fuerte que dolía. No. Susurré. Pero ya era demasiado tarde. Caminé hacia esa puerta como si cada paso fuera una sentencia. Levanté la mano para tocar. Y antes de que pudiera hacerlo, escuché una risa. Su risa. Desde dentro. El mundo se rompió. Y, al mismo tiempo, algo dentro de mí supo que nada volvería a ser igual. No recuerdo haber tocado la puerta. No recuerdo haber respirado. Solo recuerdo haberla abierto. Y verlo. Mateo estaba sentado en el suelo, en medio de la oficina más intimidante del edificio, rodeado de vidrio, acero y silencio, como si aquel lugar le perteneciera. Y frente a él, Marco. Mi jefe. El hombre que no sonreía. El hombre que no se detenía. El hombre que hacía temblar a ejecutivos con una sola mirada. Estaba agachado. A su altura. Y entonces el dragón dijo que no, explicaba Mateo con absoluta seriedad, moviendo sus pequeñas manos como si dibujara la historia en el aire. Marco no hablaba. Solo lo miraba. Pero no era la misma mirada. No era fría. No era distant. Era algo más. Algo que no supe nombrar. Mateo. Mi voz salió rota, apenas un susurro. Los dos giraron al mismo tiempo. Los ojos de mi hijo se iluminaron. Mamá. Se levantó de un salto. El señor serio no es serio. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Lo siento muchísimo, señor, dije de inmediato, caminando rápido hacia él, tomando a Mateo en brazos. Yo le dije que no entrara. Yo. Déjalo. Su voz me detuvo en seco. No era un grito. Pero fue más fuerte que cualquier grito que hubiera escuchado antes.
Me quedé inmóvil. Mateo, ajeno a todo, rodeó mi cuello con sus brazos. Mamá, él no grita. El silencio se volvió espeso. Pasado. Peligroso. Levanté la mirada lentamente hacia Marco. Seguía de pie ahora. Alto. Imponent. Pero sus ojos seguían en Mateo. Como si yo ya no existiera. Como si el mundo entero se hubiera reducido a un niño de 3 años con una capa improvisada. ¿Cómo se llama? Preguntó. Tardé un segundo en entender que hablaba conmigo. Mateo. Mateo, repitió, probando el nombre como si tuviera un peso especial. Mateo sonrió. Sí. Soy un superhéroe. Algo cambió. Lo vi. Fue sutil. Pero estuvo ahí. Una grieta en su armadura perfecta. Lo sé, respondió Marco, con una calma que no encajaba con el hombre que todos conocían. Mi corazón latía con violencia. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Señor, de verdad, no volverá a ocurrir. Si me da una oportunidad, yo. ¿Vives con tu madre? Interrumpió. Parpadeé. ¿Perdón? Pero Mateo respondió antes que yo. Sí. Solo nosotros. Solo nosotros. 2 palabras. Simples, pero cargadas de una verdad que dolía. Vi cómo la mandíbula de Marco se tensaba ligeramente. ¿Y tu padre? El aire desapareció. Mateo. Intent intervener. Pero él, inocente, sincero, sin filtros. No está. Silencio. Un silencio diferente. Más profundo. Más oscuro. Los ojos de Marco se endurecieron por un instante, pero no hacia nosotros. Hacia algo más. Algo que no estaba en esa habitación. Algo que parecía perseguirlo. Señor, lo siento, insistí, mi voz temblando. Si esto afecta mi trabajo, lo entenderé, pero por favor. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba estabilidad. Necesitaba sobrevivir. Marco finalmente me miró. Y esa vez, sí me vio. No como una empleada. No como un error. Sino como algo que aún no lograba descifrar. Cierra la puerta. Mi corazón se detuvo. Señor, la puerta lucía. Láser. El sonido del clic fue definitivo. Irreversible. Mateo bajó de mis brazos y caminó de nuevo hacia él, como si no existiera el miedo. Como si no existiera el peligro. ¿Por qué estás triste? Preguntó. Sentí el golpe de esas palabras en el pecho. Mateo, no. ¿Quién dijo que estoy triste? La voz de Marco era suave, pero había algo quebrado debajo. Tus ojos, respondió Mateo, acercándose más. Mi mamá también se pone así. El mundo dejó de girar. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese momento. Marco no se movió. No retrocedió. No lo detuvo. Solo lo dejó acercarse. No deberías estar aquí, dijo finalmente, pero no sonó como una orden. Sonó como una advertencia. No para Mateo. Para sí mismo. Lo sé, respondió mi hijo. Mamá dice que es peligroso. Sentí que todo se derrumbaba. Mateo. Vamos. ¿Y tú siempre haces caso? Preguntó Marco. Mateo lo miró pensativo. A veces. Por primera vez. Lo vi. Lo imposible. La sombra de una sonrisa en el rostro de Marco de Luca. Duró apenas un segundo. Pero fue suficiente para cambiarlo todo. Lucía, dijo entonces, sin dejar de mirar a Mateo. ¿Sabes lo que podría pasar por esto? Asentí, sintiendo el miedo apretando mi garganta. Sí, señor. Podría despedirte. Las palabras cayeron como un martillo. Mateo se giró hacia mí, confundido. ¿Despedir? Irse, susurré, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Sus pequeños ojos se abrieron con alarma. No. Mamá no puede irse. Silencio. Otro más. Pero este fue distinto. Más humano. Más peligroso. Marco finalmente desvió la mirada de Mateo, y la clavó en mí. No, dijo. Una sola palabra. Pero cambió todo. Señor, no te voy a despedir. El aire volvió a mis pulmones de golpe. Pero, se acercó un paso. Luego otro. Hasta que la distancia entre nosotros desapareció. Esto, miró a Mateo, luego a mí, no vuelve a ocurrir.
No ocurrirá, respondí de inmediato. Y tú, añadió, mirando a Mateo, no entras aquí sin permiso. Mateo asintió con seriedad. Promesa de superhéroe. Marco sostuvo su mirada un segundo más. Como si buscara algo. Como si recordara algo. Bien. Se giró, volviendo a su escritorio, pero no era el mismo hombre que había estado ahí antes. Lo sabía. Lo sentía. Y lo temía. Porque algo había cambiado. Y no sabía si eso nos salvaría. O nos destruiría. Puedes irte, Lucía. Asentí, tomando la mano de Mateo. Caminé hacia la puerta. Pero justo antes de salir. Lucía. Me detuve. Sí, señor. Dudó. Apenas un segundo. Pero lo vi. Mañana, ven más temprano. Fruncí el ceño, confundida. Señor, tenemos que hablar. El frío recorrió mi espalda. No pregunté. No podía. Sí, señor. Salí de la oficina con Mateo de la mano. Pero algo dentro de mí se quedó ahí. En esa habitación. En esa mirada. En ese momento imposible donde un hombre que no sentía. Había sentido algo. Y supe, sin entender cómo, que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. No dormí esa noche. Mateo sí. Como siempre. Se quedó profundamente dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada, abrazando su juguete como si el mundo fuera un lugar seguro, como si nada pudiera romperlo. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Pero no. Mi mente no me lo permitió. Tenemos que hablar. La voz de Marco no dejaba de repetirse en mi cabeza. No fue una amenaza directa, pero lo sentí como una sentencia. Algo había cambiado en esa oficina. Lo vi en sus ojos. Lo sentí en el aire. Y eso era exactamente lo que más me aterraba. Porque los cambios nunca habían estado de mi lado. Me levant antes de que sonara el despertador. Preparé el desayuno en silencio, mirando de vez en cuando a Mateo, como si necesitara asegurarme de que seguía ahí. De que todo seguía siendo real. Mamá. Su voz somnolienta me encontró en medio de ese pensamiento. Sí, campeón. ¿Hoy vamos otra vez con el señor serio? Me quedé en silencio un segundo. No. Hoy te quedarás con la señora Carmen. Mentí. No tenía con quién dejarlo. Pero tampoco podía arriesgarme a llevarlo otra vez. No después de ayer. No después de lo que pasó en esa oficina. Mateo frunció el ceño. Pero él no es serio. Casi sonreí. A veces, las personas parecen una cosa, pero son otra. Como los villanos. Esa vez sí sonreí, pero fue una sonrisa triste. Algo así. El trayecto al trabajo fue más largo de lo normal, o al menos eso sentí. Cada semáforo, cada paso, cada segundo parecía arrastrarse, como si el tiempo supiera que me dirigía hacia algo que no estaba lista para enfrentar. Cuando llegué al edificio, el aire volvió a sentirse frío. Distant. Seguro. Como si lo de ayer nunca hubiera pasado. Como si lo hubiera imaginado. Y eso, me tranquilizó. Tal vez no significó nada. Tal vez fue solo un momento extraño. Un error. Un accidente. Nada más. Buenos días, murmuré en recepción, evitando contacto visual. Subí directamente a mi escritorio. Me senté y comencé a trabajar sin perder tiempo. Correos, informes, números. Me aferré a la rutina como si fuera una cuerda que me mantenía a salvo. No pensar. No sentir. No recordar. Eso era lo único que tenía que hacer. Lucía. Cerré los ojos por un segundo. Ahí estaba otra vez. Esa voz. Abrí los ojos lentamente. Marco estaba frente a mí. Pero algo era diferente. No había dureza en su postura. No había prisa. Eso era aún peor. Mi oficina. Ahora. Asentí. Sí, señor. Me levanté, sintiendo como el pulso se aceleraba otra vez. Caminé detrás de él, manteniendo una distancia prudente. No dije nada. No pregunté nada. No podía permitirme cometer otro error. Entró a su oficina sin mirarme. Yo lo seguí. La puerta se cerró. Ese sonido otra vez. Ese clic que parecía sellar destinos. Siéntate. Dura un segundo. Prefiero estar de pie, señor. No es una sugerencia. Me senté. Las manos juntas sobre mi regazo, intentando que no se notara el temblor.
Él no se sentó de inmediato. Se quedó de pie frente a la ventana, como el día anterior. ¿Siempre lo traes contigo? Preguntó finalmente. No. Silencio. Solo cuando no tengo otra opción. Asintió levemente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Eso no es sostenible. La palabra golpeó fuerte. Lo sé. Entonces cámbialo. Solté una pequeña risa sin humor. Si fuera tan fácil, ya lo habría hecho. Por un instante pensé que había cruzado una línea. Pero no reaccionó como esperaba. ¿Por qué trabajas aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. Porque necesito el trabajo. No es suficiente. Lo miré por primera vez directamente. Para mí sí lo es. Silencio. Pasado. Incómodo. Eres eficiente, continuó. Pero distraída. Vaya la morada. Lo siento. No te estoy pidiendo disculpas. Fruncí el ceño. Entonces, ¿qué está haciendo? Ahí estaba. La pregunta que no debía hacer. Pero salió. Y ya no podía retirarla. Marco se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Y por un segundo, no fui invisible. Estoy intentando entender. El aire se volvió más denso. ¿Entender qué? Porque alguien como tú, sigue aquí. Mi pecho se tensó. No tengo otra opción. Todos tienen opciones. No cuando tienes un hijo. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Más cargadas. Más reales. Demasiado reales. Silencio. Pero esta vez, no fue incómodo. Fue revelador. Algo en su expresión cambió. Otra vez. Esa grieta. Esa pequeña fractura que dejaba ver algo detrás. Ayer, comenzó, pero se detuvo. Esperé. No continuó. Fue un error, dije rápidamente. No volverá a pasar. Necesitaba cerrar eso. Encerrarlo. Pararlo. No. Levant la mirada. No fue un error. Mi corazón dio un salto. Señor, con todo respeto. Fue inesperado. La palabra quedó flotando entre nosotros, cargada de algo que no supe interpretar. Y eso no es algo que me guste. Ahí estaba. Volvía a su lugar. A su mundo. A su control. Asentí. Entiendo. Bien. Se acercó a su escritorio, tomó un archivo y me lo extendió. Quiero esto listo antes del mediodía. Lo tomé. Sí. Señor. Me levanté de inmediato. Esto había terminado. Eso debía significar que todo volvía a la normalidad. Eso quería creer. Caminé hacia la puerta. Mi mano tocó el picaporte. Lucía. Me detuve. Otra vez. Sí, señor. No traigas a tu hijo aquí otra vez. El golpe fue seco. Directo. Asentí. No lo haré. ¿Y si lo haces? Esperé. Pero no terminó la frase. No hizo falta. Salí de la oficina sin mirar atrás. Cerré la puerta. Y por primera vez desde que todo comenzó, me convencí. Esto no era una historia. No era destino. No era nada. Solo era un error que debía corregirse. Un momento que debía olvidarse. Un vínculo que nunca debió existir. Pero mientras caminaba de regreso a mi escritorio, sentí algo. Una mirada. Giré ligeramente. Y a través del vidrio, lo vi. Marco. Mirándome. No como un jefe. No como un extraño. Sino como alguien que ya no podía fingir que nada había pasado. Y en ese instante, supe la verdad. Yo podía resistir todo lo que quisiera. Podía negarlo. Podía huir. Pero algo ya había comenzado. Y ninguno de los dos sabía cómo detenerlo. El problema con intentar evitar algo es que la vida siempre encuentra la forma de ponértelo enfrente. Directamente. Sin escapatoria. Pasaron 2 días. 2 días en los que hice todo lo posible por volver invisible lo que había ocurrido. Llegaba temprano. Me iba tarde. Evitaba los pasillos donde sabía que podía cruzarme con él. No levantaba la mirada más de lo necesario. Y funcionaba. O al menos, eso creí. Hasta que todo se derrumbó otra vez. Lucía, el señor de Luca te está buscando. Levant la vista de golpe. ¿Ahora? Ahora. Mi estómago se tensó. Asentí en silencio. Cerré el archivo en el que estaba trabajando y me puse de pie.
Cada paso hacia su oficina se sentía más pesado que el anterior, como si mi cuerpo intentara detenerme. Pero no podía. No tenía opción. Nunca la tenía. Toqué la puerta. Adelante. Entre. Marco estaba sentado esta vez, revisando unos documentos. No levantó la mirada de inmediato, lo que solo hizo que el silencio se alargara más de lo necesario. Señor. ¿Vas a venir conmigo? Parpadeé. ¿Perdón? Levantó la mirada. Tengo una reunión fuera. Necesito que tomes notas. Fruncí ligeramente el ceño. Pero, eso normalmente lo hace el asistente ejecutivo. Hoy lo haces tú. No era una petición. Asentí. Sí, señor. Salimos en 10 minutos. Salí de la oficina con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Esto no estaba en mis planes. Nada de esto lo estaba. 10 minutos después, estaba sentada en el asiento del copiloto de su auto, con las manos juntas sobre mis piernas, intentando mantener la compostura. El silencio era ensordecido. El tipo de silencio que dice demasiado sin pronunciar una sola palabra. Marco conducía sin mirarme, concentrado en la carretera, pero su presencia llenaba todo el espacio. ¿Siempre eres así de callada? Preguntó de pronto. Lo miré de reojo. Solo cuando no sé qué decir. Interesante. Silencio otra vez. ¿Y ahora? Ahora, prefiero no equivocarme. Eso pareció captar su atención. ¿Crees que todo lo que dices es un error? No respondí de inmediato. Creo que, en mi posición, es más seguro asumirlo. El auto se detuvo en un semáforo. Por primera vez, me miró directamente. Tu posición no define tu voz. Sostuve su mirada un segundo más de lo debido. Tal vez no, pero sí define las consecuencias. La luz cambió. El auto avanzó. Y con eso, la conversación murió. Pero no la tensión. Nunca la tensión. La reunión fue larga. Demasiado larga. Hombres con trajes caros hablando de números que no significaban nada para mí. Decisiones que afectaban vidas que probablemente nunca verían. Yo escribía. Observaba. Escuchaba. Pero mi atención volvía constantemente a él. A cómo hablaba. A cómo dominaba la sala sin levantar la voz. A cómo todos lo escuchaban, incluso cuando no estaban de acuerdo. Y por un momento, olvidé quién era para mí. Solo lo vi como un hombre. No como mi jefe. No como alguien inalcanzable. Y eso, fue un error. Lucía. Parpadeé. ¿Sí? ¿Estás tomando nota? Miré mi libreta. La página estaba casi en blanco. El calor subió a mi rostro. Sí, señor. Mentira. Concentrate. Asentí, apretando el bolígrafo con más fuerza de la necesaria. No podía permitirme distraerme. No con él. No así. La reunión terminó casi al anochecer. Salimos del edificio en silencio. El aire exterior estaba más frío, más real, más fácil de respirar. Subimos al auto otra vez. Y entonces, mamá, mi cuerpo se congeló. No podía ser. Jair la cabeza lentamente. Y lo vi. Mateo. De pie cerca de la entrada del edificio, con su pequeña mochila colgando de un hombro, mirándome como si hubiera estado esperando toda su vida. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré, abriendo la puerta del auto de golpe. Mateo. Corrí hacia él. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está la señora Carmen? Me dejó aquí, respondió con total naturalidad. Dijo que trabajabas aquí. Sentí el golpe en el pecho. No puedes venir solo, dije, arrodillándome frente a él. Es peligroso, amor. Pero quería verte. Ser los ojos un segundo. Respira. 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 No vuelvas a hacer eso. ¿Sí? Promesa de superhéroe. Asentí, abrazándolo con fuerza. Y entonces, lo sentí. Esa presencia. Ese silencio que cambia todo. Mi Jair lentamente. Marco estaba a unos metros. Observándonos. Sin expresión. Sin palabras. Pero había algo en su mirada. Algo que no estaba ahí antes. Lo siento, dije de inmediato, levantándome con Mateo en brazos. Yo no sabía que él. Suban. Parpadeé. ¿Perdón? No voy a dejar que un niño se quede aquí afuera.
Su tono no admitía discusión. Mateo me miró emocionado. ¿Vamos con el señor serio? Trake saliva. Señor, no es necesario. Podemos. Lucía. Solo eso. Solo mi nombre. Pero fue suficiente. Asentí. No tenía opción. Otra vez. Subamos al auto. Mateo en el asiento trasero, mirando todo con curiosidad infinita. Tu coche es grande, comentó. Silencio. ¿Y su padre? Preguntó de nuevo. Esa vez no fue Mateo quien respondió. Fui yo. No está. Seco. Directo. Final. Marco asintió lentamente, pero no apartó la mirada. Eso no es una respuesta. Mi pecho se tensó. Es la única que necesita. Ahí estaba. La barrera. La línea. El límite que no quería que cruzara. Pero él no se detuvo. ¿Murió? La palabra cayó pesada. Mateo levantó la mirada. ¿Morir? Ser los ojos un segundo. No. Entonces, decidió no estar. Sentí el golpe como si fuera físico. No sabe nada de eso. Lo suficiente. Lo miré directamente. No. Silencio. Pero esta vez, era diferente. Más tenso. Más personal. No sabe lo que es quedarse. Continué, mi voz más firme. No sabe lo que es elegir a alguien, todos los días. Marco no respondió de inmediato. Pero algo en su expresión cambió. Otra vez. Siempre esa grieta. Lo sé. Fruncí el ceño. No. Sí. Su voz fue baja. Pero firme. Y por primera vez, no sonó como un jefe. Sonó como un hombre. Uno que cargaba algo. Mi padre también se fue. El mundo se detuvo. Mateo dejó el bolígrafo. Yo dejé de respirar. Tenía la opción de quedarse, continuó. Pero eligió otra cosa. Silencio. Nadie se movía. Nadie hablaba. Y mi madre. Su voz cambió apenas. Hizo lo mismo que tú. Sentí el impacto en el pecho. Se quedó. No supe qué decir. No había nada que decir. Porque en ese momento, lo vi. No al multimillonario. No al hombre frío. Sino al niño que había sido. Al niño que entendía exactamente lo que Mateo acababa de decir sin saberlo. Solo nosotros. No es lo mismo, susurré. No, respondió. Nunca lo es. Mateo se levantó y caminó hacia él. Sin miedo. Sin dudas. Yo no me voy a ir, dijo. Marco lo miró. Y algo en su rostro se quebró. Fue mínimo. Pero estuvo ahí. No deberías prometer eso, respondió. Si puedo. Silencio. Soy un superhéroe. Esa vez. No fue una sonrisa lo que apareció en el rostro de Marco. Fue algo más profundo. Más peligroso. Más humano. Entonces quédate, dijo, casi en un susurro. El aire se volvió irrespirable. Señor, intervine, levantándome de golpe, esto no es apropiado. Él levantó la mirada hacia mí. ¿Qué parte? Todo. Se hizo un silencio. Uno que ya no era cómodo. Esto no es una guardería, continué. Y yo no soy parte de su vida. Las palabras dolieron al salir. Pero eran necesarias. Tenían que serlo. Marco se puso de pie lentamente. La distancia entre nosotros desapareció otra vez. No. Una palabra. No lo eres. Ahí estaba. La verdad. Fría. Clara. Segura. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Entonces esto tiene que parar. Silencio. Pero esta vez, él no respondió. No de inmediato. Sus ojos bajaron un segundo hacia Mateo. Luego volvieron a mí. Y lo supe. Lo sentí. Ese momento. Lo cambió todo. No puedo. El mundo se rompió. ¿Qué? No puedo parar esto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Señor, esto no es. No es lógico. Interrumpió. No es correcto. No tiene sentido. Cada palabra caía como una confesión. Entonces. Pero es real. Silencio. Uno absoluto. Irreversible. Y no lo voy a ignorar. El aire desapareció de la habitación. Lucía. Mi nombre. Dicho de una forma que nunca había escuchado antes. Algo empezó ayer. Negu con la cabeza. No. Sí. Un paso más cerca. Y tú también lo sabes.
Quise negarlo. Quise huir. Quise romper todo eso antes de que fuera demasiado tarde. Pero no pude. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Esto nos va a destruir, susurré. O nos va a cambiar. El silencio final fue el más fuerte de todos. Porque ya no había dudas. Ya no había excusas. Ya no había distancia. Solo la verdad. Cruda. Peligrosa. Inevitable. Y en medio de todo eso, Mateo, mirándonos. Sin entender. Pero sintiendo. Siempre sintiendo. ¿Mamá? Ser los ojos un segundo. Y supe que ya no había vuelta atrás. Hay momentos en la vida que no deberían sentirse bien. Momentos que sabes, con una certeza incómoda, que no deberían existir. Y aún así, se sienten como paz. Eso fue lo que empezó a pasar. No de golpe. No de forma evidente. Sino en pequeños detalles. Silenciosos. Peligrosos. Reales. Puedes usar esa mesa, dijo Marco una mañana, señalando una esquina de su oficina. Parpadeé. ¿Para qué? Para él. Mateo ya estaba explorando el lugar como si fuera suyo, tocando con cuidado cada objeto, observando todo con esa curiosidad infinita que tenía. No quiero incomodar. Ya lo hace. La respuesta fue directa. Pero no dura. Casi, honesta. Suspire. Gracias. No supe por qué lo dije. Tal vez porque, en el fondo, lo entendí. Ese espacio ya no era solo suyo. Y eso era algo que ninguno de los dos estaba preparado para admitir en voz alta. Los días comenzaron a tomar una forma diferente. Extraña. Pero, estable. Mateo tenía su rincón. Yo tenía mi trabajo. Y Marco, nos tenía a los dos en su espacio. Sin etiquetas. Sin explicaciones. Sin límites claros. Y eso era exactamente lo que lo hacía tan peligroso. ¿Siempre trabajas tanto? Pregunté una tarde, sin pensar. Él no levantó la mirada de los documentos. Sí. ¿Por qué? Silencio. Pensé que no respondería. Porque es lo único que no se va. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Sinceras. Demasiado sinceras. No dije nada. No hacía falta. Mateo, sentado en su pequeña mesa, levantó la cabeza. Yo no me voy. El corazón se me apretó. Marco tampoco respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz fue más baja. Eso dices ahora. Mateo se levantó y caminó hacia él. Lo prometo. Ese niño. No entendía el peso de sus palabras. Pero Marco sí. Y eso, lo estaba cambiando. Lo veía. En la forma en que ya no evitaba mirarlo. En cómo su tono se suavizaba sin darse cuenta. En cómo, poco a poco, dejaba de ser solo el señor serio. ¿Quieres ver algo? Preguntó de pronto, abriendo un cajón de su escritorio. Mateo asintió de inmediato. Sacó un pequeño objeto. Un coche de metal. Viejo. Rayado. Pero cuidado. Era mío, dijo. Mateo lo tomó con cuidado. ¿Cuando eras pequeño? Sí. ¿Y tu mamá te lo compró? Silencio. Marco negó levemente. No. No dijo más. Pero no hizo falta. Mateo lo miró. Luego el coche. Luego a él. Entonces ahora es mío. Por un segundo pensé que Marco se molestaría. Que pondría un límite. Que recordaría quién era. Pero no lo hizo. Solo lo observó. Y luego. Asintió. Cuídalo. Mateo sonrió como si le hubieran entregado un tesoro. Y tal vez, eso era. Pero no el coche. Sino lo que representaba. Algo que Marco no daba fácilmente. Confianza. Ese día. Algo cambió de forma irreversible. No fue un gran evento. No hubo palabras dramáticas. Solo un gesto. Pequeño. Pero suficiente. Para abrir una puerta que nunca había estado destinada a abrirse. Las tardes se volvieron más tranquilas. Más humanas. A veces trabajábamos en silencio. A veces Mateo hablaba sin parar. Y a veces, simplemente estábamos. ¿Te gusta aquí? Le pregunté a Mateo una noche, mientras caminábamos de regreso a casa. Sí. ¿Por qué? Lo pensó un momento. Porque él ya no está triste todo el tiempo. Me detuve. ¿Quién? El señor serio. El aire se volvió más denso.
¿Y cómo sabes eso? Mateo sonrió. Porque ahora me escucha. Ser los ojos un segundo. Eso dolió más de lo que debería. Porque tenía razón. Marco estaba cambiando. Y yo también. Mamá. ¿Sí? ¿Tú también estás menos triste? No respondí de inmediato. Porque la respuesta me asustaba. No lo sé. Pero en el fondo, sabía. Sabía que algo dentro de mí estaba empezando a relajarse. A confire. A sentir. Y eso, era un error. Uno que ya no sabía cómo detener. Esa noche, mientras Mateo dormía, me quedé mirando el techo, como tantas otras veces. Pero no era lo mismo. Antes, pensaba en sobrevivir. Ahora, pensaba en algo más. Algo que no debía. Marco. Su mirada. Su voz. La forma en que decía mi nombre. La forma en que miraba a Mateo. Como si ya no pudiera separarse de él. De nosotros. Y eso me aterraba. Porque los momentos de paz, siempre son los más frágiles. Los que más duelen cuando se rompen. Y en el fondo, lo sabía. Sabía que esto no iba a durar. Que algo iba a pasar. Que algo iba a destruirlo todo. Porque así era la vida. Así siempre había sido. Pero aún así, al día siguiente, volví. Con Mateo de la mano. Sin excusas. Sin resistencia. Y cuando entramos a su oficina, Marco levantó la mirada. Y por primera vez, no hubo distancia. No hubo frialdad. Solo, algo silencioso. Algo que no necesitaba palabras. Algo que se sentía peligrosamente, como hogar. Llegaron, dijo. Mateo corrió hacia su mesa. Yo me quedé ahí, de pie, observándolo. Sí, silencio. Pero esta vez, no era incómodo. Era, compartido. Lucía, dijo después de unos segundos. ¿Sí? Dudó. Apenas. Pero lo vi. Gracias. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué? Su mirada fue hacia Mateo. Luego volvió a mí. Por no irte. El aire desapareció. Porque en ese momento, entendí algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Ya no era solo Mateo. No era solo trabajo. No era solo coincidencia. Era elección. Y los dos, la estábamos haciendo. Sin decirlo. Sin admitirlo. Pero sintiéndolo. Cada día. Más fuerte. Más real. Más imposible de ignorar. Y por eso mismo, más cerca de romperse. No siempre es el gran grito lo que rompe algo. A veces, es el silencio después de una verdad mal entendida. O una frase fuera de contexto. O una mirada que llega tarde. Ese día comenzó como cualquier otro. Demasiado normal. Demasiado tranquilo. Y eso, en retrospectiva, fue la advertencia que ignoramos. Mateo estaba en su mesa, dibujando. Marco revisaba documentos. Yo respondía correos. Todo en equilibrio. Todo en calma. Hasta que, señor De Luca, tiene una llamada urgente en la línea 2. La asistente externa entró con rapidez. Marco frunció ligeramente el ceño, tomó el teléfono y se alejó unos pasos. De acuerdo, pásala. No presté atención. No era mi asunto. No era mi mundo. O eso creía. Mateo dejó de dibujar de repente. Mamá. Sí, tengo hambre. Sonreí levemente. En un momento, me levanté para buscar algo en mi bolso. Y fue entonces cuando escuché. No la voz completa. Solo fragmentos. Pero suficientes. Sí, es ella. Decía Marco al teléfono. Lucía. Mi cuerpo se tensó. No debía escuchar. No era correcto. Pero algo en mí, no me dejó ignorarlo. No, no es solo una empleada. Mi respiración se cortó. Sí. También el niño. El aire se volvió pesado. No es una coincidencia. Di un paso atrás sin darme cuenta. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿De qué estaba hablando? ¿Con quién hablaba? Necesito saber más sobre ella. El corazón me golpeó con fuerza. Eso, no era normal. Eso no era parte de su mundo profesional. Eso era, personal. Demasiado personal. Y en ese instante, todo lo que había sentido en los últimos días, cambió de forma. Se volvió sospechoso. Frío. Inseguro.
Marco terminó la llamada y volvió a su lugar como si nada hubiera pasado. Pero ya no era lo mismo. Nada lo era. Lucía, dijo, sin mirarme directamente. No respondí. Tenemos que hablar. El mismo patrón. La misma phrase. Pero esta vez, sonaba diferente. Mateo levantó la mirada. ¿Otra vez? No ahora, le respondí, intentando mantener la calma. Quédate aquí. Asintió. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. Entramos a su oficina. La puerta se cerró. Ese sonido otra vez. Pero ahora, se sentía como una advertencia real. ¿Quién era? Pregunté de inmediato. No había tiempo para rodeos. Marco me observó. Largo. Silencioso. Una llamada de negocios. No. Frunció el ceño. ¿Qué? Escuché mi nombre. Silencio. Y el de Mateo. El ambiente cambió. Se volvió más denso. Más peligroso. Lucía. No. Interrumpí, mi voz temblando ligeramente. Explíqueme. Marco se quedó en silencio. Por un segundo. Dos. Tres. Y entonces, habló. Están investigando. El mundo se detuvo. ¿Quién? Personas que no deberían estar interesadas. ¿En qué? Su mirada se endureció. En mí. Eso no tenía sentido. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Silencio. Otra vez. Pero esta vez, su respuesta tardó demasiado. Porque apareces en la ecuación. El golpe fue directo. No entiendo. Marco dio un paso hacia mí. Desde que Mateo entró en mi oficina, hay movimientos. ¿Movimientos? Preguntas. Registros. Consultas. Mi mente intentaba procesar todo. ¿Y cree que eso es por nosotros? No lo creo. Pausa. Lo sé. El aire se volvió irrespirable. Entonces esto no es coincidencia. No. La palabra cayó como una sentencia. Entonces, ¿qué es? Marco no respondió de inmediato. Y eso fue lo peor. No lo sé todavía. Silencio. Un silencio que dolía más que cualquier respuesta. Pero alguien está mirando. ¿A nosotros? A mí. ¿Y ahora? A ti. El miedo comenzó a subir lentamente. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Su expresión cambió. Porque no quería que te asustaras. Solté una risa corta, incrédula. ¿Y cree que ahora no lo estoy? Silencio. Lucía, esto no es peligroso para ti. Entonces, ¿por qué siento que sí? No respondió. No podía. Porque en el fondo, ambos sabíamos la verdad. Esto ya no era solo emocional. No era solo una conexión inesperada. Había algo más grande. Algo oculto. Algo que no entendíamos. Y eso, lo hacía aún más frágil. Esto se detiene aquí, dije finalmente. Marco me miró. No. Sí. No puedes simplemente irte. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Claro que puedo. Silencio. No estoy atrapada aquí. No, respondió lentamente. Pero tampoco estás fuera. El golpe fue profundo. Demasiado profundo. Esto se acabó, dije, más firme ahora. No quiero que mi hijo esté involucrado en algo que no entiendo. Lucía. No. Ya pasó atrás. No más reuniones. No más visitas. No más. Me detuve. Porque no podía terminar la frase. No más nosotros. Eso era lo que realmente quería decir. Pero no pude. Marco dio un paso hacia mí. No puedes negar lo que ya empezó. Sí puedo. No. Su voz se volvió más baja. Más intensa. Y tampoco quieres. El silencio que siguió fue el más doloroso de todos. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pero el miedo, era más fuerte. Más inmediato. Más real. Me voy, dije finalmente. Lucía. No. Esta vez no me detuve. Salí de la oficina. Sin mirar atrás. Sin dudar. Sin pensar. Pero al llegar a mi escritorio, Mateo estaba sentado, mirándome. Mamá, ¿por qué estás triste? Y en ese momento, todo se rompió dentro de mí, porque supe que ya no podía protegerlo de esto. Ni a él, ni a mí, ni a lo que estaba sintiendo, porque lo que comenzó como un encuentro inesperado, ahora se había convertido en algo mucho más grande,
Algo que no podíamos controlar. Y que, si no teníamos cuidado, nos iba a destruir. Hay decisiones que no se toman con la mente. Se toman con el miedo, con el orgullo. Y, a veces, con lo que uno intenta proteger más que a sí mismo. Esa noche no pude dormir. Mateo sí. Respiraba tranquilo a mi lado, ajeno al caos que se había instalado en mi cabeza. Lo miraba en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía paz. Sentía responsabilidad. Pesada. Innegotiable. Todo había cambiado. No solo Marco. No solo el trabajo. Nosotros. O lo que sea que estaba creciendo en silencio entre líneas que nunca debieron cruzarse. Las palabras de Marco seguían repitiéndose en mi mente. Están investigando. Apareces en la ecuación. A alguien le interesa. Y lo peor, no era lo que decía. Era lo que no decía. Me levanté con cuidado para no despertar a Mateo. Caminé hacia la cocina, encendí una luz tenue y me apoyé en la mesa. Respire hondo. Una vez. Dos. Pero el aire no era suficiente. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Lo miré, como si fuera una puerta. Una decisión. Un riesgo. Y su nombre apareció en mi mente antes que en la pantalla. Marco. No debía llamarlo. No después de lo que dije. No después de cómo salí. No después de cerrar esa puerta. Pero el silencio era peor. Mucho peor. Porque el silencio dejaba espacio a la duda. Y la duda estaba ganando. Tomé el teléfono. Lo sostuve unos segundos. Y antes de poder arrepentirme, marqué. Tono. 1, 2, 3. Contestó. Lucía. Su voz. Calma. Controlada. Como si hubiera estado esperando. Necesito hablar, dije, directa. Silencio brief. Yo también. Ser los ojos. No puedo seguir ignorando esto. Lo sé. Y no puedo arrastrar a mi hijo a algo que no entiendo. No lo estás arrastrando. Entonces explíqueme. Otra vez ese silencio. Pero esta vez, distinto. Más consciente. Más honesto. No es seguro por teléfono. Entonces dígame dónde. Mañana. A las 8. En la oficina. Dudé. Solo usted y yo. Solo nosotros. La forma en que dijo nosotros, me hizo detenerme. Porque ya no sonaba profesional. Sonaba personal. Está bien, respondí finalmente. Colgué. Pero mi mente no se calmó. Al contrario. Se volvió más ruidosa. Más inquieta. Más viva. La noche pasó lenta. Demasiado lenta. Cada pensamiento giraba alrededor de la misma pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué ir? Significaba volver a abrir una puerta que ya había intentado cerrar. No ir. Significaba rendirme a la incertidumbre. Y proteger a Mateo. O al menos, intentarlo. A la mañana siguiente, lo llevé conmigo. No podía dejarlo solo. No quería. No después de todo lo que estaba sintiendo. Cuando entramos al edificio, el ambiente ya no se sentía igual. O tal vez era yo. Todo parecía más silencioso. Más observado. Más tenso. Mateo caminaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Mamá, ¿vamos a ver al señor serio? Asentí. Sí. ¿Ya no estás enojada con él? La pregunta me golpeó sin aviso. Miré hacia adelante. No lo sé. Porque la verdad era más complicada. No era enojo. Era miedo. Y algo más. Algo que no quería nombrar. Llegamos a la oficina. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. Adelante. Su voz. La misma. Pero ahora, diferente. Entramos. Marco estaba de pie junto a la ventana. No estaba trabajando. Nos estaba esperando. Llegaron. Mateo soltó mi mano y caminó hacia él sin dudar. Hola. Marco lo miró. Y en su expresión había algo nuevo. Algo que antes no estaba. Cuidado. Hola, Mateo. Luego, sus ojos se movieron hacia mí. Y ahí se quedó. Un segundo. Dos. Más de lo necesario. Gracias por venir, dijo. No respondí de inmediato. No lo hice por usted. Silencio. Lo sé. Y aún así, no se movió. Quiero entender, dije finalmente. Todo.
Marco asintió lentamente. Y yo quiero que lo entiendas. El ambiente se volvió más serio. Más real. Más inevitable. Pero no puedo darte todo aquí. Entonces dígame lo suficiente para decidir si me quedo o me voy. Esa frase cambió algo en su mirada. No era una amenaza. Era una línea. Una que ya no podía cruzarse sin consecuencias. Marco dio un paso hacia mí. Luego se detuvo. No es solo sobre mí. Eso ya lo entendí. Hay cosas que se conectan con mi pasado. Silencio. Y ese pasado está empezando a alcanzarme. Mi corazón se aceleró. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Marco me miró directamente. Sin evasivas. Sin máscaras. Porque cuando apareciste, cambió todo. El aire se volvió pesado otra vez. No fue coincidencia. Lo sé. Y tampoco es solo profesional. Esa última frase cayó como una verdad inevitable. Mateo, ajeno a la tensión, observaba un libro en el escritorio. Pero nosotros ya no podíamos fingir. Entonces dígame la verdad, dije, más firme esta vez. Toda la verdad. Marco dudó. Por primera vez, dudó de verdad. Y en ese instante, entendí que lo que venía después no era solo una explicación. Era una elección. Una que definiría todo. Si te digo todo, empezó, ya no podrás volver atrás. Silencio. El más importante hasta ahora. Porque en ese momento, ya no era solo sobre miedo. Era sobre confianza. Sobre riesgo. Sobre quedarnos. O huir antes de que fuera demasiado tarde. Y yo no sabía todavía cuál de las dos decisiones iba a tomar. El silencio que siguió a sus palabras no fue vacío. Fue denso. Cargado. Como si el aire mismo estuviera esperando una decisión que nadie quería tomar primero. Si te digo todo, ya no podrás volver atrás. Esa frase se quedó suspendida entre nosotros, repitiéndose una y otra vez en mi mente, como un eco que no pedía permiso para quedarse. Miré a Mateo. Estaba sentado en el suelo, hojeando un libro con la tranquilidad de alguien que no sabe que el mundo de los adultos está a punto de cambiar. Esa imagen me ancló. Respire Hondo. Entonces dígalo. Respondí finalmente. Marco no se movió. Sus ojos permanecieron en los míos. No había arrogancia en su mirada. No había presión. Solo una especie de advertencia silenciosa. No aquí, dijo en voz baja. No delante de él. Asentí. No discuti. Por primera vez desde que todo empezó, dejé de resistirme. Mateo, dije suavemente, ven. Él levantó la cabeza. ¿Ya nos vamos? No. Vamos a salir un momento. Tomó mi mano sin preguntar. Sin sospecha. Sin miedo. Como siempre. Y eso dolió más de lo que esperaba. Salimos de la oficina y caminamos por el pasillo hasta una pequeña sala de reuniones cercana. Marco nos siguió en silencio. Cuando entramos, cerró la puerta detrás de nosotros. Esta vez, no fue un sonido cualquiera. Fue una decisión. Un cierre. Un punto sin retorno. Mateo se sentó a mi lado. Yo lo abracé ligeramente, sin darme cuenta. Marco se quedó de pie por un momento. Como si estuviera reuniendo algo dentro de sí mismo antes de soltarlo. Esto no es sencillo. Comenzó. Su voz era distinta. Más baja. Más medida. Nada de esto lo es. Esperé. Hace años, continuó, trabajé en un proyecto que no terminó bien. No reaccioné. No aún. No era un proyecto cualquiera. Era confidential. Mateo se acomodó en mi brazo. Y cuando algo es confidencial, también es sensible. Silencio. Hubo errores. Decisiones equivocadas. Gente que no debió involucrarse, terminó involucrada. Mis dedos se tensaron ligeramente. Y alguien tuvo que responder por eso, añadió. Ahora sí. Algo dentro de mí empezó a encajar. ¿Usted? Asintió. Partialmente. No lo negó. No lo adornó. Pero no todos quedaron conformes con cómo terminó. Respiró lento. Y algunos no olvidan. El ambiente cambió. Se volvió más claro. Más peligroso. ¿Y ahora? Pregunté. Marco dio un paso hacia la mesa. Ahora hay personas revisando todo lo relacionado con ese pasado. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Silencio.
Ese silencio. Otra vez. Pasado. Intentional. Porque no apareciste en mi vida por casualidad. Mi respiración se detuvo un instante. ¿Qué está diciendo? Que alguien te encontró antes que yo. Las palabras cayeron como un golpe. No las entendí de inmediato. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Su mirada se endureció ligeramente. Y eso es lo que me preocupa. Mateo me apretó la mano. Mamá. Lo miré. Todo está bien. No estaba segura de que fuera verdad. Pero necesitaba creerlo. ¿Quién? Intenté continuar. ¿Quién podría? No lo sé todavía, respondió Marco. Pero están buscando conexiones. ¿Conexiones conmigo? Contigo. Y con él. Myra Mateo otra vez. El aire se volvió más pesado. ¿Por qué nosotros? Marco dudó. Y esa duda fue más reveladora que cualquier respuesta. Porque no eres solo alguien que trabaja aquí, dijo finalmente. Eres parte de algo que aún no entiendo completamente. Mi mente comenzó a girar. Eso suena absurdo. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo cree? Porque ya pasó antes. Silencio. Personas que aparecen, sin historial claro, sin vínculos evidentes, y luego. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Y usted cree que yo soy una de esas personas? No lo creo. Pausa. Lo estoy verificando. El golpe fue más emocional que lógico. ¿Me estoy investigando? Marco no respondió de inmediato. Estoy tratando de protegerte. ¿Investigándome? Entendiendo el contexto. Negulentamente con la cabeza. No. Esto no es protección. Su expresión cambió. Entonces, ¿qué es? Control. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más tenso. Más real. Lucía. No. Interrumpí. No me diga que confíe en usted mientras hace eso. Marco se acercó un paso más. Si quisiera hacerte daño, no te estaría diciendo nada de esto. Eso no significa que no esté cruzando límites. Silencio. Mateo miraba entre nosotros, sin entender del todo, pero sintiendo el ambiente. Mamá, ¿estás enojada? Lo miré de inmediato. No contigo. Lu acarici el cabello suavemente. Nunca contigo. Marco observaba la escena. Y por un segundo, su expresión cambió. No era análisis. No era estrategia. Era algo más humano. Más expuesto. No quiero que te vayas, dijo de pronto. La frase salió sin filtro. Sin preparación. Sin defensa. Mi mirada volvió a él. No puede decidir eso por mí. Lo sé. Entonces no lo diga como si pudiera. Asintió lentamente. No era una orden. Silencio. Era una verdad. Mi corazón latía más fuerte ahora. Porque ahí estaba otra vez. Ese punto. Ese lugar incómodo entre lo profesional y lo personal. Entre lo que debía ser y lo que ya era. Si todo esto es cierto, dije finalmente, entonces estamos en algo más grande de lo que imaginaba. Sí. Y usted lo sabía desde antes. No completamente. Pero sospechaba. No respondió. Eso fue respuesta suficiente. Me quedé en silencio unos segundos. Pensando. Sintiendo. Evaluando. Todo lo que había construido en los últimos días, ahora estaba en riesgo de colapsar. Pero también, todo lo que había evitado sentir, estaba empezando a hacerse imposible de ignorar. Miré a Mateo. Luego a Marco. Y entendí algo que no quería aceptar. No era solo una historia entre dos personas. No era solo coincidencia. No era solo trabajo. Era una situación donde cada decisión tenía consecuencias reales. Para todos. ¿Qué quiere de mí? Pregunté finalmente. Marco no dudó esta vez. Que te quedes, pero informada. ¿Y Mateo? Su mirada se suavizó apenas. Que esté seguro. Silencio. La verdad ya estaba sobre la mesa. No completa. No limpia. Pero suficiente para cambiar el rumbo. Y en ese momento, lo supe. Ya no podía volver al punto donde todo era simple. Donde solo era un empleo. Donde solo era una rutina. Donde no había preguntas. Porque ahora, cada paso que diera, iba a ser una elección consciente. Entre Confire. O Alarm. Entre quedarme. O protegernos huyendo.
Y ninguna de las dos opciones. Sería fácil. Pero lo que más me inquietaba no era el peligro. Era esto, que, a pesar de todo lo que acababa de escuchar, una parte de mí no quería irse. Y eso era lo más arriesgado de todo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.